Buenas noches compañeros, profesor, mi nombre es Luis Fabián Álvarez Hernández. Me encuentro cursando el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, con la asignatura Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención. Del cuarto cuatrimestre, de actividad de aprendizaje 2, bloque 3, con el artículo Comatio Cordis de 2023. Mi profesor es el Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, con fecha de entrega para el día 30 de julio de 2023. Y me encuentro realizando la grabación desde la ciudad de Puebla. Como introducción, tenemos que PEN y colaboradores en el 2023 lo refieren como un paro cardíaco súbito debido a un trauma cerrado en el área izquierda del tórax directamente sobre el corazón, mediante un trauma mecánico contundente en la pared torácica. Otros autores, como Brera en el mismo año, lo refieren como un síndrome mecanoeléctrico fatal en corazones normales, ocasionando una fibrilación ventricular provocada por un traumatismo cerrado en el tórax. Hablando de la epidemiología, tenemos que mencionar el Registro Nacional de Comatio Cordis en Estados Unidos, en el cual se estableció para poder recopilar información retrospectiva y prospectiva de los casos para ir aumentando la comprensión de la acción y mejorar los esfuerzos preventivos en los jugadores. En estas últimas 3 décadas ha habido un aumento significativo en la conciencia pública y el interés, lo que puede atribuirse al aumento de los eventos deportivos televisados a nivel nacional e internacional y el auge de las redes sociales hoy en día. Tenemos que mencionar 4 episodios principales para hablar de Comatio Cordis. El primero, un golpe contundente no penetrante presenciado en el precordio seguido inmediatamente por colapso cardiovascular. Segundo criterio, documentación detallada de eventos. Tercer criterio, no hay evidencia de daño estructural al corazón en autopsias en los no supervivientes. Y cuarto criterio, ausencia de anomalías cardiovasculares subyacentes. A partir de julio de 2012 se reportaron alrededor de 206 casos de Comatio Cordis en este registro nacional de Estados Unidos con los 4 criterios antes mencionados. Aproximadamente 10 a 20 casos históricamente se han informado gracias a este registro cada año, y a partir de 2011 representó el 7% de casos de registro nacional de muerte súbita en atletas en los Estados Unidos. Y debido a la pandemia disminuyeron los casos. Sin embargo, el número de nuevos casos reportados en el registro nacional desde julio de 2012 desgraciadamente no se encuentran disponibles públicamente. Se considera que es la segunda o tercera causa de muerte más común de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes menores de 35 años. El 95% se presenta en el sexo masculino, una edad promedio entre los 15 a 51 años de edad. Y el Centro de Riesgo Cardíaco en Jóvenes en este año refiere que el Comatio Cordis es más común en atletas adolescentes, un 5%, que en los jóvenes no atletas en 1%. Los niños más pequeños y adolescentes tienen un mayor riesgo de Comatio Cordis debido a que son más delgados y flexibles en sus paredes torácicas y que son menos capaces de soportar un golpe directo. Como vemos aquí, las características anatómicas de los menores de edad y los adolescentes, debido a que pueden presentar esta eventualidad debido a las disciplinas deportivas que hoy en día llevan a cabo. Más del 75% de los casos ocurrieron durante la práctica deportiva, con 2/3 de estos casos ocurren en deportes competitivos: béisbol, fútbol americano, soccer, y el tercio restante en deportes recreativos. Y por lo tanto, el béisbol sigue siendo el deporte más común, con el 51%, seguido de softball con el 11% y fútbol americano. En una revisión retrospectiva en 2009 de las muertes de 1.866 jóvenes atletas durante el periodo de 27 años registrado en el Registro Nacional de Muerte Súbita en Deportistas, de 30 a 65 casos de muerte por Comatio Cordis se produjeron durante la actividad como el béisbol, y en este registro fue diagnosticado base a los hallazgos de la autopsia e historia clínica. En los Estados Unidos hubo un total de 7 casos informados de Comatio Cordis durante los partidos de fútbol americano entre 1990 y 2010. De estos 7 casos, 4 ocurrieron durante un partido y 3 ocurrieron durante la práctica deportiva.
La FIFA registró 617 casos de muerte súbita cardíaca en futbolistas de 67 países entre 2014 y 2018. De estos, una causa de muerte fue documentada en de los 211 casos. Y el comodo cordis fue confirmada en 7 casos por autopsias y altamente sospechoso en otros 7 según la historia clínica. Y en 11 de estos 14 casos el balón de fútbol golpeó el pecho y en 3 hubo una entrada con impacto en el precordio. En general hubo una tasa de supervivencia alrededor del 43% de los casos. Y en la gran mayoría de los casos resultaron un golpe en el pecho con un proyectil, como una pelota o un disco, aunque también se produjeron casos tras contacto físico directo y colisiones entre competidores, como en estos dos casos que tenemos a Santiago Duque, que es un joven de 16 años que falleció por un golpe directo por la pelota de béisbol en un partido, y Damar Hamlin por contacto directo por otro jugador, el cual sobrevivió a esta eventualidad. Ahora, dentro de la fisiopatología, tenemos que hablar 4 puntos muy importantes. Primero, ubicación de la contusión. Tenemos que ver la posición anatómica de nuestro corazón. Punto número 2, la sincronización. ¿En qué momento fue que recibió durante el ciclo cardíaco el golpe el deportista? Tercer punto, estructura del proyectil. Y cuarto, la velocidad. Y vemos que la presencia de hematomas precordiales es frecuentemente visible en los pacientes. Entonces, el cometo cordis conduce una arritmia letal, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, que son las arritmias más comúnmente, en el cual la actividad tanto auricular como ventricular es de forma rápida, desorganizada y descoordinada. Por lo que el siguiente factor importante es el momento de trauma en relación con el ciclo cardíaco, que tenemos que mencionar. La fase 3 o repolarización está producida sobre todo por la salida de potasio y se caracteriza por el restablecimiento del potencial membrana en reposo. Y como vemos aquí mencionando, la onda T refleja la repolarización ventricular. La desfibulación prematura resultó de la activación de los canales de potasio sensibles al estiramiento del miocardio después de un trauma cerrado, en esta investigación sobre todo en los modelos porcinos que se llevó a cabo. Otro factor que se encontró en estos modelos fue que la presión intracavitaria del ventrículo izquierdo aumentó considerablemente entre 250 y 450 milímetros de mercurio después del golpe precordial, probablemente activando estos canales de iones sensibles al estiramiento y predisponiendo al tejido cardíaco al desarrollo de anomalías aritmogénicas. Ahora, los proyectiles esféricos más duros y pequeños se ha encontrado que son los más propensos a inducir fibrilación ventricular, letal por razones que no han sido dilucidadas. Los proyectiles que viajan alrededor de 40 millas por hora tienen más probabilidades de inducir fibrilación ventricular, mientras que las velocidades superiores a 50 millas por hora son más probables a causar daño estructural y contusión cardíaca en lugar de arritmias. ¿Cómo se puede presentar esta eventualidad en los deportistas? Bueno, en una revisión de 25 casos vemos que 12 pacientes colapsaron inmediatamente por impacto directo, mientras que 13 permanecieron conscientes y activos brevemente antes del ataque cardíaco. De los 13 pacientes que no colapsaron inmediatamente con el impacto directo, pudieron abrir los ojos, intentar ponerse de pie o realizar o intentar continuar con la actividad deportiva en ese momento. Como podemos ver en las imágenes de arriba, en un ejemplo que podemos encontrar en nuestras redes de internet, como la mayoría de estos jugadores intentaron por un breve corto tiempo intentar reanudar su actividad deportiva, sin embargo colapsaron. Es importante señalar que 20% de las víctimas aún pueden ponerse de pie y caminar durante varios segundos después del golpe, lo que puede deberse a su capacidad para tolerar la fibrilación ventricular durante un breve periodo de tiempo. También es importante reconocer que hay casos en los cuales no hay síntomas prodrómicos. Entonces, para nuestro diagnóstico tenemos que mencionar estos 3 puntos. El primero, evento presenciado de contacto directo con la pared torácica y fue seguido por un paro cardíaco casi inmediato. Segundo, demostrar los registros electrocardiográficos que demuestren una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular. 3. Estudios posteriores
confirmaron la ausencia de cardiopatia estructural subyacente con isquemia, conducción a enfermedad del sistema o trauma miocárdico en estudios diagnósticos posteriores al paro en sobrevivientes o en jugadores que no sobrevivieron. Ahora, tenemos que ver para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta en llevar a cabo una adecuada historia clínica muy detallada, una exploración física en los jugadores, estudios sanguíneos, estudios de imagen, también estudios electrográficos que tienen mucha importancia y hay que hacer mucho énfasis ya que deben revisar minuciosamente los datos para identificar presencia de canalopatías. Un ejemplo, o varios ejemplos, síndrome de Brugada, síndrome de Cute largo y cardiopatías estructurales respectivamente en cada uno de estos estudios. Ahora, el manejo. Recordemos que el manejo debe seguir los lineamientos dirigidos del paro cardíaco. Después de un paro cardíaco es reconocido, el sistema de respuesta de emergencias debe activarse con un desfibrilador externo automático, que debe ser con un uso temprano e inicio rápido de RCP de alta calidad, que es crítico y fundamental para la supervivencia de nuestros jugadores. En individuos con un intervalo de menos de 3 minutos entre el colapso y el inicio de la reanimación, hubo un 40% de supervivencia en comparación con solo el 5% de individuos con un retraso en la reanimación superior a 3 minutos aproximadamente. Por lo que la asociación recomienda que la aplicación del DEA sea accesible dentro de los primeros 5 minutos de colapso en eventos deportivos organizados. También se ha observado que la participación del equipo médico deportivo en los eventos que se han prestado como tocordis, el tiempo de reacción es más corto y eficaz. Posterior al RCP, el jugador debe ser trasladado inmediatamente al servicio de urgencias más cercano para recibir el tratamiento más adecuado. Y otro aspecto importante durante el manejo y también de manera preventiva es que hoy en día también ya las instituciones deportivas se encuentran creando y mejorando estrategias de mitigación, sobre todo aplicando el uso de barreras protectoras en la caja torácica. Entonces, como conclusión, tenemos que en la actualidad el commotio cordis es una causa importante de mortalidad y morbilidad en los jugadores. De acuerdo con los datos epidemiológicos que contamos, este evento es cada vez más frecuente en jugadores más jóvenes, debido a sus características morfológicas y sobre todo que practican disciplinas deportivas como el béisbol, fútbol americano, fútbol soccer y artes marciales. Y a pesar de contar con las medidas preventivas y de protección correcta, esta eventualidad se sigue presentando, por lo que la actuación médica prehospitalaria en el campo es fundamental para evitar decesos de los jugadores y aumentar así la esperanza de vida, evitando desenlaces fatales. En el campo de juego, en los entrenamientos o en los eventos deportivos. Por su tiempo, les doy las gracias y les dejo esta bonita imagen de Alberto Juan Morena, que tuvimos la oportunidad de conocer a este gran deportista, y las biografías. Por su atención, compañeros y profesor, muchas gracias.